extraña. Estaba ya. Ahí está la clase 1. Tengo que... Ahí estoy así. Ahí. ¿Por qué me aparece esta cosa? Sí, tapa esta visión. Ahí. No. Hola. No. Ya. Profe, me da la sensación de, no sé si nos quiera mostrar algo, yo al menos solamente veo la primera, La primera página de la clase. sí, Sí, no, es que estoy tratando de, ahí está, de cerrar lo que me aparecía a mí, que me tapaba. ah, Ahí ya, está. Ahora por fin la apunté. Ya, ahí está la clase 1. Esta, ¿no es cierto?, que vamos a ver, el concepto de topología, que es lo que busca, es cómo se miden las cosas en un espacio y cómo se miden las cosas en otro espacio y si son equivalentes. Palabras simples. Si yo tengo un cuerpo aquí y lo mido y en mi medición llego a la conclusión que él es pequeño, si yo lo llevo eso a otro espacio, a otro mundo y lo mido, debería darme la misma sensación de que es pequeño. Aunque los números sean más grandes de medición, va a haber un factor de escala donde yo así, ah, sí, era pequeño. ¿Ya? Eso. Si este es simétrico, acá también va a ser simétrico. Eso es lo que hace la topología. Bueno, ustedes saben, ¿no es cierto? Los topólogos que están en tierra miden, ¿no es cierto? Nivelan los caminos y todo eso. Ellos miden, calculan distancia y todo eso. La topología tiene que ver con eso, pero no es simplemente eso. Es como yo tomo un cuerpo en un espacio y lo transporto a otro, cómo cambia, qué cambia, si son equivalentes los cuerpos, etcétera. ¿Sí? Y para qué esa gracia, porque uno dice, bueno, los matemáticos se entretienen con cada locura. Lo que pasa es que cuando yo tengo un cuerpo en un espacio y lo llevo a otro, su forma cambia, pero sus propiedades esenciales yo no quiero que cambien. ¿Ya? Pero al cambiar su forma, a lo mejor es más fácil medirlo. ¿Sí? En matemática vamos a tener que yo voy a tener una figura en un espacio así, y cuando la lleve a otro espacio, que es lo que se llama cambio de variable, ¿ya? Va a ser esto, un rectángulo, por decir. Entonces, si yo quiero calcular el área de esto, tengo un pequeño dolor de cabeza, ¿no es cierto? Porque tengo que hacer cuadrado, después un triángulo y empezar para poder armar, ¿sí? Y si tiene partes curvas va a ser peor. En cambio, si yo lo transporto a este otro espacio y me da un rectángulo, calculo el largo por ancho y tengo el área. Sumamente fácil. Claro, ¿cuál es el problema? Que este tenía, si yo lo hubiese calculado, me hubiese dado, por ejemplo, un área 12 y este un área 20. Entonces, lo único que cambió no es que yo lo haya echado a perder o que lo haya deformado mucho. No, es que en ese cambio hay un factor de escala. Es como decir, yo esto lo medí en centímetros o en metros y esto lo medí en centímetros. Por eso me salió más grande. Entonces lo divido por 100 y tengo metros. Entonces, ese cambio de escala
el que le vamos a llamar jacobiano. No estoy pasando materia, es para explicar un poquito, ¿no es cierto? Y ese factor de escala es el que me ajusta, que me va a dar lo mismo. Pero obviamente aquí va a ser mucho más simple calcular lo que acá, ¿sí? Entonces, la topología se preocupa de ver esas propiedades. Cuando dos espacios son topológicamente equivalentes. Por lo tanto, cuando yo mido en uno lado y los mido en otro, el único cambio que hay es un factor de escala. Así que, ¿dónde me quedo yo? Cuando quiero medir, me voy al espacio fácil, ¿sí? Y cuando quiero estudiar la realidad, me voy al espacio original, ¿sí? Entonces, voy a medir allá y me devuelvo y me facilito la vida. Eso en grandes rangos, ¿ya? Es lo que hace la topología, por lo menos es lo que nosotros vamos a ocupar, ¿ya? Lo mismo, si tenemos una función acá y calculamos el límite, y vamos a decir que el límite existe, si nosotros nos vamos para allá, entonces aquí deberíamos concluir que el límite también existe. Si aquí la función es continua, acá también es continua. Entonces yo me traslado, veo si es continua y me devuelvo con la respuesta. Y mis cálculos van a ser mucho más simples, ¿sí? Entonces, para lograr esa conexión necesitamos algunos conceptos básicos de topología y herramientas. Justamente, ahí está, herramientas métricas. Una métrica es una función que permite medir, ¿sí? Hay muchas métricas. Nosotros usamos algunas, por ejemplo, una que usamos en centímetros, metros, otra en pulgadas, pies, en yardas, etcétera. ¿Ya? Cuando yo hablo centímetros, metros y kilómetros, es la misma wincha, ¿sí? Lo único que estoy dividiendo más fina la medida, o sea, un kilómetro tiene 1000 metros, un metro tiene 100 centímetros, entonces estoy midiendo lo mismo. Lo único que estoy haciendo más fina es como los grados, ¿sí? O como la hora. Tenemos días, horas, minutos, pero estamos midiendo con la misma unidad de medida, ¿sí? ¿No? Pero hay otra métrica, que es, por ejemplo, las pulgadas. ¿Se fijan? Y entonces cuando dice, ¿cuánto me dice? 12 pulgadas. Chuta, 12 es chiquitito. Oye, pero una pulgada son 2,54 centímetros. Entonces, y ese es el factor de escala. Pero tiene que darme la misma sensación. Si es grande para acá, también es grande para acá. ¿Sí? Y esas son métricas. En matemática tenemos infinitas métricas. Vamos a ver que cualquier función que cumple ciertas cualidades es una métrica. Ahora que sea útil o no es otro cuento. Y de las métricas vamos a salir a las normas. Que la norma es lo que permite, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? La norma de un vector es el tamaño de la flecha. Entonces estamos midiendo en un espacio, ¿ya? Porque ya no pensamos en un largo, estamos pensando en un largo, un ancho y un alto mezclados. Cuando la flecha apunta en una dirección así, entonces, ¿cómo medimos eso? A la longitud de la flecha. Y a eso le llamamos norma. Y es la métrica en el fondo. Y el producto escalar o interior es necesario para hacer algunas multiplicaciones de vectores, ¿ya? Y la topología básica, que es para el concepto de límite. Ahí vamos a tener varias definiciones, ¿ya? Punto interior, punto de acumulación, punto frontera, pero sus nombres son muy lógicos a la definición. La definición, llevarlo a la definición matemática a veces es compleja, pero en el sentido común uno dice, ¿por qué le llamamos punto frontera? Porque está en la frontera. ¿Y qué es lo que para mí la frontera? Es cuando cruzo de un lado a otro. Esa es la frontera. Entonces,
A ese punto le llamamos punto frontera porque está en la frontera. Ahora, ¿cómo lo escribimos matemáticamente? Chuta, puede ser complicado. Pero ¿qué me interesa? El concepto. O sea, en un dibujo, yo digo, este es un punto frontera. Insisto, no estoy pasando material para que entiendan que no es una cosa así extraña ni nada. Este es un punto frontera. ¿Por qué? Porque es cuando yo paso de afuera del cuerpo adentro del cuerpo. Entonces, el que da la frontera es el límite. Y por eso se llama frontera. Punto interior, ¿qué espero que se llame el punto interior? Este, un punto que está dentro de la figura. ¿Se fijan? Entonces, básicamente es eso. Ya estamos. Partiríamos mañana con esto, topología. Eh, ¿Qué les voy a recomendar? Que cuando hagamos la clase y yo dé las definiciones, si no la entiendan, acusen al tiro, ¿ya? Porque las definiciones a veces matemáticamente son complejas, pero el sentido común yo se lo puedo explicar y dice, ah, eso es, ya, perfecto. ¿Sí? Ok, profe. Ya. Bien. ¿Ven? Aquí están las normas y todo. ¿Qué significa la norma, la distancia, etcétera? Así que, bueno, pero mañana no se estresen por hoy. Sigan durmiendo bien. Hasta mañana por lo menos. Ya. Buenas noches. Bien, amiguitos. Llegó la hora. ¿Tienen otra clase ahora, vos, no? Sí. Sí, ya. Listo, los dejo aquí. Ya mañana empezamos con la materia. Ya, profesor, que esté bien. Chao, Ya, profe. Profesor, muchas Buenas gracias. noches. Ya, chau. ya que Chao, estén bien. profe. Chao, chao. Mañana nos vemos. Chao.